Buen día hermanos, iniciamos un nuevo día y qué bueno es que lo podamos hacer compartiendo esta pequeña meditación, reflexión en este día, al cual puse por título Acercándonos confiadamente con sencillez de corazón. Hace mucho tiempo compartía también en este espacio devocional un fragmento del pasaje de Mateo 5 en el Sermón del Monte, específicamente el versículo 4 que es bienaventurados los que lloran, pero anterior a este pasaje está la primer bienaventuranza de este Sermón del Monte que el Señor empieza a explicar. Pero haciendo una especie de memoria, sí, el Sermón del Monte es el primer mensaje que el Señor Jesús le daba a sus discípulos. Ahí antes, haciendo un paréntesis, disculpen la voz, estos cambios de clima me han jugado bastante una mala pasada, así que espero que se pueda entender. Esta es la meditación de este día. Como les decía, el Sermón del Monte es el primer mensaje que el Señor Jesús les daba a sus discípulos. Anteriormente, en el capítulo 4, en el versículo 17, el Señor Jesús comienza su ministerio público. Es cuando Él sube a un monte cerca de Capernaum y allí comienza a enseñarle a sus discípulos, marcando su actitud frente a la ley. En ellas enseña que la posición social, la autoridad, las riquezas no son importantes para su reino, sino que lo que importa es la obediencia fiel del corazón, lo cual esto trae bienaventuranza, la obediencia fiel del corazón, no la obediencia rajatabla hacia la ley por un compromiso de es algo que tengo que obedecer. Por tanto, ¿qué es una bienaventuranza? Como para entender más este concepto de bienaventuranza. En el Antiguo Testamento está la ley en la cual vivían y debían obedecer. Esta ley contiene bienaventuranzas. Hace un tiempo yo les compartía que tanto en Deuteronomio 28 y 29 habla que si cumplimos esta ley, nosotros íbamos a ser bienaventurados, íbamos a ser benditos. Y si no cumplíamos esta ley, por tanto, no íbamos a ser bendecidos. De esta estructura el Señor comienza a hablar en el Sermón del Monte y comienza a enseñar acerca de quiénes eran las personas que iban a ser bendecidas. Acá ya no está hablando de que si nosotros cumplimos esa ley vamos a ser benditos, sino que lo traspola a otra parte. ¿Sí? Tampoco está queriendo decir que si nosotros lloramos, porque por llorar vamos a ser benditos, o que si somos pobres de espíritu vamos a ser benditos, ¿sí? O si somos misericordiosos vamos a alcanzar la misericordia, sino que va haciendo una explicación detallada de qué es la bienaventuranza y cómo la podemos recibir, y él menciona 8. Pero, disculpen, en Mateo 5:21, el Señor comienza explicando y dice, oyeron que fue dicho, y seguidamente les dice a sus discípulos, pero yo les digo. ¿Sí? Acá hace una distinción. Él dice, oyeron que fue dicho, no matarás a tu prójimo. Pero el Señor dice, pero yo les digo que cualquiera que peque en su corazón contra su hermano, ya es como que si lo estuviera matando. Por tanto, no es necesaria una acción física para cometer ya el pecado. Por eso es que la ley se centraba mucho en lo que se hacía físicamente y no tanto en lo que se hacía subjetivamente. El pensar mal de un hermano ya se está pecando en el corazón y ya se estaría faltando a esa ley, por tanto no se recibiría la bendición. Por tanto, el Señor Jesús nos va a decir que no somos benditos por no cumplir la ley, o vamos a ser benditos por cumplirla, sino que vamos a ser benditos por quienes somos nosotros, cómo nuestro carácter nos va a llevar a ser bienaventurados, nos va a llevar a ser bendecidos por Dios. En este Sermón del Monte, como les había dicho, habla de 7 bienaventuranzas. 7 hablan sobre nuestro carácter y una es la consecuencia de seguir a Cristo. En el devocional de Bienaventurados los que lloran, se presenta como la segunda bienaventuranza en el versículo 4. Pero en la meditación de hoy nos vamos a centrar en el versículo 3, la primera bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y antes de empezar a pensar un poco más en este pasaje, a veces uno encuentra como ciertas ambigüedades o ciertas incongruencias a la hora de leer pasajes como este. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran.
Benditos los que lloran. Es como raro decirle a una persona, vas a ser bendecida si estás triste y estás llorando. Es como que hay una ambigüedad o hay una cierta incoherencia en ese pasaje. O bien, van a ser felices los pobres en espíritu. Como que no se entiende o no se llega a captar. Por eso es bueno, y también los comentarios bíblicos o los pensamientos o quizás las contribuciones que van haciendo muchos teólogos y muchos hermanos nos ayudan a poder comprender estas cosas que quizás parecen contradictorias, estos pasajes o estas expresiones que parecieran ser muy ambiguas. Bienaventurados los pobres de espíritu, acá el Señor lo que está explicando es el carácter de aquellas personas que ante Dios se reconocen como nada. Son pobres de espíritu porque reflejan una total dependencia hacia Dios. No son altaneras, no se reconocen como superiores en todo, sino que nosotros debemos reconocernos como personas pobres en espíritu. Y de allí vamos a ser benditos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a la situación de ser personas pobres en espíritu? Y este pensamiento, que lo tengo hace ya casi 10 días, hilando, tratando de dar una explicación o quizás poderlo compartir con ustedes y que sea entendible. Muchas veces quizás hemos visto en YouTube prédicas que hablan mucho acerca del autocontrol, la autoayuda. Mencionan a muchos psicólogos cristianos también que publican libros de autoayuda, cómo vencer uno mismo al estrés, cómo hacerle frente a tal situación, en vos está la fuerza para salir adelante. Todos títulos y quizás libros completos dedicados a cómo las personas por su propia cuenta, solas, pueden salir adelante. Pero no es lo que la Biblia enseña. Si bien salir adelante y tomar decisiones es algo que nos corresponde como personas, a veces cometemos el error de decir solo voy a poder salir de esto, o solo voy a poder alcanzar tal sueño, o solo... Y siempre uno se va refiriendo a la persona en sí misma y muchas veces se comete el error de dejar al Señor de lado. Muchas veces las prédicas se han centrado en el hombre y no se han centrado en que la ayuda proviene de Dios. Quizás uno piensa, bueno, ¿por qué uno tiene que centrarse en algo que es ayuda o en algo que es triste? Porque muchas veces las personas caen en la situación de estar angustiadas, de no saber qué hacer. Justamente los manuales de autoayuda no son para personas que están felices disfrutando de la vida. Fueron gestionados para personas que están pasando por alguna dificultad y que no saben cómo resolverlo y que no lo pueden hacer por sus propios medios, entre comillas, y es por eso que generan tácticas y estrategias de autoayuda para la que la persona por sí sola pueda salir adelante. Y muchas veces esto es un error, porque los humanos somos seres sociales que en determinadas circunstancias necesitamos de un otro que nos ayude. Y muchas veces en vez de los consejos que sobrevienen, vos sos fuerte, podés, vas a triunfar, pocas veces existe el consejo, pones todo en las manos de Dios y te va a ir bien. Quizás la persona en su situación de angustia, de soledad o desesperación por resolver alguna cosa, no puede ver objetivamente y entonces empieza a tirar los manotazos de ahogado tratando de resolverlo cuanto antes posible para dejar de sentir esa sensación de angustia. Por eso es que muchas veces cuando veamos a un hermano que está pasando por una situación de angustia, por una situación de estrés, porque tiene que tomar una decisión y es complejo, hacemos bien en recordarles que tenemos un pariente redentor cercano que nos puede ayudar incluso hasta en la más profunda desesperación, angustia, incertidumbre y en toma de decisiones. Y es bueno que como hermanos seamos instrumentos que acerquen a esas personas en esas situaciones al trono de la gracia y que se consideren como personas pobres de espíritu porque su esperanza
no está puesta ni en la confianza de ellos, ni en los bienes materiales, sino en Dios. También recordando que tenemos un sumo gozo que nos fue entregado que el día que conocimos al Señor. Quizás muchas veces se pierde la perspectiva o se tiende a ir por otro lado, o la tristeza puede ser que sea muy grande e invada, o la desesperación. Pero es bueno que también hagamos un alto y nos detengamos a recordar lo que el Señor hizo por nuestra vida. Y cuando estemos en una situación complicada, también nosotros podamos acercarnos a Dios con un espíritu pobre, reconociendo que delante del Señor no somos nada y Él tiene el control de todo. Como dijo el Señor, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Por tanto, un consejo que diga, vos sos valiente, vas a poder solo, quizás sea un engaño, porque el propio Señor dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y teniendo presente esto, es bueno que ante cualquier circunstancia nos acerquemos con un espíritu humillado al Señor y descansemos en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Así que, queridos hermanos, el desafío tras este devocional, tras este pequeño pensamiento, esta meditación, es que cualquier circunstancia que nos toque pasar, podamos acercarnos a Dios y no buscar lejos de su palabra, en libros de autoayuda y en tantos otros materiales que quizás nos puedan servir, pero lo que el Señor bendice es su palabra. Un último pasaje para leer, si lo quieren buscar, es Hebreos 4, versos 14, 15 y 16, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estemos en una situación complicada, acerquémonos con un espíritu humillado al Señor y recibiremos la promesa que es que heredaremos el reino de los cielos. Espero que haya sido de bendición, tanto como lo fue para mí, y que el Señor los bendiga en este día.